Y ahora sí, vamos a iniciar con la primera conferencia del día de hoy. Él se describe como emprendedor y tecnólogo. Es ingeniero en sistemas informáticos, especializado en Big Data, egresado del profesorado de disciplinas industriales de UTN, con más de 15 años como experto en tecnología dentro de compañías multinacionales. En esta primera jornada, por razones de fuerza mayor, no nos pudo acompañar, pero sí se hizo presente mediante un video que vamos a ver ahora. Presentamos ahora sí a Freddy Vivas de Rocking Data, donde nos va a hablar sobre Machine Learning para predecir la demanda con precisión. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación a este evento, espero que la están pasando súper bien. Les traje un tema que seguramente habrán estado leyendo por ahí, pero me gustaba la idea de traerlo aplicado a un caso, específicamente Machine Learning, pero cómo puede ayudarnos para predecir la demanda con precisión. La idea es charlar un poco sobre qué es Machine Learning, también sobre qué estas tecnologías que están apareciendo en todo el mundo, cuál es el provecho que podemos sacarle y ver un ejemplo, ver casos concretos y ver algunas preguntas disparadoras como para iniciar la conversación. Vamos arrancando, bueno, es un poco mi presentación, que ya seguro estuvieron viendo por ahí el link de Rocking Data, que es la empresa donde trabajo, que fundé hace 3 años, y lo que hacemos es trabajar con modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, para un montón de industrias distintas, porque la realidad es que todas son industrias que necesitan potenciar su conocimiento a través del entendimiento de los datos. Y justamente hablando de eso, este es uno de los primeros puntos que está bueno charlar, que es la alfabetización en datos o data literacy. De lo que estamos hablando es de desarrollar las habilidades de datos que todas las organizaciones van a necesitar. No solamente las áreas de tecnología, no solamente las áreas de sistemas, por decirlo así, son las áreas que tienen que empezar a entender más sobre qué significa todo esto, sino que eso es lo que va a asegurar que toda una organización se convierta cada vez más en una organización data-driven, o sea, una organización que toma decisiones basadas en datos. Y eso asegura la fluidez de datos dentro de la organización. Por eso, todas las empresas que están haciendo planes y proyectos de data en el mundo, diría, una de las primeras cosas por las que arranca es por esto, ¿no? Empezar a generar conciencia de la importancia en todo momento y en cada parte de la organización del uso de los datos, ¿no? Esto es como una metáfora de lo que viene pasando, ¿no? Del 57 al 2017, fíjense en la foto de arriba, una computadora, 13 personas trasladando una computadora y abajo, en el mismo lugar, podría decirse que entran 13 computadoras en una mano. Eso significa que la computación aumentó su potencia, cada vez el almacenamiento es más grande, casi ilimitado, ¿no? Con las nubes, y eso de alguna forma generó el concepto de Big Data, esto de grandes volúmenes de datos transmitiéndose a grandes velocidades con variedad de tipos de datos, porque antes solamente analizábamos información estructurada, como digamos formatos por tipo Excel, ¿no? Como tablas donde uno sabía que entraba cada columna y podía estructurar esos datos. Ahora tenemos formatos casi ilimitados, podemos analizar videos en movimientos, podemos analizar fotos, audios, podemos utilizar la data de sensores de IoT o sensores de Internet de las Cosas. Y toda esa data genera enormes volúmenes, ustedes lo sabrán, ya lo estarán viviendo, lo estamos viviendo todos con los móviles y con lo que pasa con la geodata, ¿no? Cuando uno se va desplazando, esa data va registrando los movimientos que vamos haciendo, por ejemplo, de Google Maps o otras herramientas. Y la importancia de la veracidad de esa data, o sea, de que esa data tenga una coherencia, que tenga cierta calidad, para que sea analizada y que entregue valor al negocio. Eso sería como, conceptualmente, Big Data es un tema técnico, pero que revolucionó, digamos, todas las industrias, porque incorporar nuevas formas de análisis de datos hizo cambiar la tecnología, hizo cambiar los conocimientos que había que desarrollar y potenció encima del Big Data un montón de disciplinas que fueron apareciendo y fueron potenciándose, como la inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? Que tienen más de 60 años, pero recién ahora que aparece Big Data en los últimos 15 años, esas tecnologías fueron como evolucionando muy rápido. Y cuando hablamos de ciencia de datos, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, a mí me gusta decir como que son tres grandes columnas, ¿no? Una es el entendimiento del dominio del problema, o sea, entender de qué estamos hablando. Si estamos haciendo un proyecto para intentar que los alumnos no se vayan de la universidad, por supuesto tiene que haber un directivo entendiendo, mira, esto funciona así, o vemos que funciona así, o así reaccionan los alumnos. ¿Cómo implementar eso? Lo mismo si es un director de un sanatorio, un sanatorio médico, o de una empresa de logística, cualquier tipo de organización tiene como un campo de conocimiento específico y en un proyecto de datos eso es súper importante, al igual que todo lo otro. O sea, si no tenemos un equipo que tenga ese conocimiento de el problema, hay que trabajar co-creando esa solución junto a un equipo que sí lo tenga, ¿no? Eso es, creo que, la clave del éxito de los proyectos. Conocimiento de negocio, digamos, ¿no? Conocimiento del problema específicamente. El otro punto grande es la tecnología, que ahí podemos hablar de la programación, ¿no? Y del software en general. Cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de ciencia de datos en general, todo el mundo conecta con un tema tecnológico. Y sí, es una parte, como está acá, es como una segunda parte súper importante. En algún momento hay que codificar los algoritmos. Para eso se usan tecnologías tipo, por ejemplo, las más usadas son Python y R, son dos lenguajes de programación de código abierto. Y software, estamos hablando de que para hacer estos proyectos tenés que tener un equipo que pueda poner una solución en la nube o decidir si es en la nube o es on-premise, o sea, físicamente. Herramientas de visualización, como qué tableros vamos a usar para crear, para mostrar data y democratizarla, ¿no? Hay herramientas tipo Tableau, Power BI, MicroStrategy, un montón, son todas muy similares. Eso no es un problema, el tema es que alguien en el equipo lo tiene que saber hacer, ¿no? Herramientas como SQL, herramientas como, bueno, Excel, PowerPoint, son todas herramientas que son parte de un ecosistema de tecnología que hay que tener en el equipo, digamos, ¿no? O alguien en el proyecto tiene que estar, ya sea una empresa de afuera, una empresa o un equipo interno, lo que sea. Y el último punto, no menor, es el conocimiento matemático estadístico, porque los proyectos de ciencia de datos siempre tienen un componente de estos, después vamos a ver que a veces algunos más que otros, pero en general lo que queremos decir es que la matemática y la estadística, en mucho, la mayoría de los casos, es entender un algoritmo que ya está hecho, decidir cuál es el que mejor encaja en el problema que queremos resolver, ¿no? En otros casos, como algoritmo de optimización matemática, sí, por supuesto, la base matemática es fuertísima y los equipos necesitan de profesionales en este tema. Y metiéndonos un poco más en el valor de, ya hablamos de Big Data, vamos a hablar un poco de analítica avanzada de datos, ¿no? Porque hacer análisis de datos de alguna forma lo que busca es responder a una pregunta. Entonces, vamos a empezar por esta. ¿Qué pasó? O sea, imagínense que tienen un tablero y quieren ver las ventas, ¿no? Entonces, miramos las ventas, una descripción de lo que pasó y decimos, estas son las ventas de 2019. ¿Es algo que sirve? Sí, informa, pero no te sirve demasiado para accionar en el momento. Ya es como una información póstuma, mes pasado, digamos, ¿no? Hay muchas empresas que están ahí, claramente están muy abajo en una escala de madurez de sus datos y madurez de ser una compañía de data driven, ¿no? Un nivel un poquito más avanzado es tratar de entender por qué pasó algo, ¿no? Imagínense un diagnóstico, puede ser una web, un tablero online, una visualización interactiva, que te permita ver, bueno, las ventas en esta zona fueron más altas, estos productos fueron así, hay una correlación con los primeros días del mes, hay una correlación con el clima, o sea, empezar a entender un poco en profundidad, un poquito más en profundidad por qué pasó. En general, las personas que hacen esto son analistas de datos que están todo el tiempo pimponeando con el negocio para entender eso, para entender los datos, ¿no? Acceden a los datos y responden esas preguntas al negocio que está desesperado por entender más, ¿no? Es como una cosa muy rutinaria y de mucha velocidad. Súper importante, ¿no? Pero podemos evolucionar un poco más, porque esas dos preguntas es como mirar para atrás. Pero si miramos un poco para adelante, tratamos de entender qué pasará, ¿no? Y acá nos metemos en la predictividad. Imagínense que analizamos las ventas históricas, las cruzamos con la proyección del clima y empezamos a predecir tendencias, ¿no? Y decimos, bueno, ok, si en estos lugares, con estas ventas se comportó así, la predicción en base a estos factores también puede ser esta, ¿no? Y nos empezamos a meter más en la mirada hacia adelante. La siguiente es pensar qué acción tomar, porque qué acción tomar es una prescripción, es como, ok, si vendiste tanto de esto, entonces, ¿por qué no hacemos una campaña de marketing, ¿no? Y empezamos a diseñar
una posibilidad en base a esa predicción futura. Y eso me parece que está buenísimo. Y para ponerle nombre, podemos decir que esos dos primeros puntos son Analytics y los siguientes puntos son ciencia de datos. Entonces, cuando hablamos de Analytics, hablamos de la capacidad de responder esas preguntas. Cuando hablamos de Data Science o Machine Learning, que es la disciplina más utilizada dentro de Data Science, estamos hablando de predecir el futuro con eso. Y muchas veces nos preguntan qué datos podemos usar. Cuando pensamos en los datos, pensamos en datos internos, pensamos en datos externos. En general, la mayoría de los proyectos que tenemos usan muchos datos internos, que son los datos que genera la propia organización, ¿no? Por ejemplo, la facturación, los clientes, o, no sé, los médicos, los pacientes, los alumnos. La data interna, en general, en las compañías donde trabajamos, están como muchas veces desordenados, pero están. Hay que mejorar la calidad, hay un montón de herramientas y métodos para aplicar para mejorar esa calidad, pero hay datos, ¿no? En general hay mucho más datos de lo que las compañías creen. Y ahí creo que está el principal activo de las organizaciones, ¿no? La data como activo estratégico para entender al cliente, para entender el comportamiento del mercado, para ser flexible, ¿no? Y el otro punto son los datos externos, que la realidad es que no son tan comúnmente usados. Nosotros somos bastante usuarios de esa data, por ejemplo, de la data de gobiernos, ¿no? De Open Data, que sería el nombre técnicamente, datos abiertos de Buenos Aires y de Nación, donde vos, por ejemplo, puedes acceder a información del Ministerio de Energía, latitud, longitud de todas las estaciones de servicio del país, datos de la SUBE, datos de las bicicletas, un montón de información, dónde están los árboles, cuántos árboles hay, tal. Digamos, así como eso hay un montón de datos abiertos en formato CSV, en formato que puedes analizar con Excel, y con eso, más un montón de datos como están ahí, servicio meteorológico, la proyección de clima, datos de censos, que por más que sea viejo se puede hacer una inferencia, datos de, por ejemplo, Properati que usamos para extraer el valor por metro cuadrado, datos de Google, donde uno le pasa una latitud y longitud y te devuelve qué pasa en esa zona, ¿no? Cuántos, no sé, escuelas hay, cuántos bancos hay. Y eso todo sirve para ir generando como capas de conocimiento que permitan hacer modelos mucho más robustos, ¿no? Y así, imagínense, podemos volar y buscar fuentes externas de todo tipo, depende del problema del que estemos hablando. Cuando hablamos de Machine Learning, ya metiéndonos un poco en profundidad, ¿qué es Machine Learning? ¿No? ¿Qué es un modelo? Bueno, básicamente es un modelo, un algoritmo que toma una buena decisión, ¿no? Una decisión inteligente, porque lo hace de tres formas, o usando tres cosas. Datos históricos, ¿no? Analiza muchas variables, más que las que nosotros podemos mirar. Nosotros podemos mirar un Excel donde tenga 4 o 5 variables, 10 variables, 20 variables, pero no podemos analizar más de 100, ¿no? Ya nos empezamos a perder. Y más si volumen de 10 años para atrás de histórico, de ventas, por ejemplo. Identificando patrones, antes la programación lo que hacíamos era decir, si pasa tal cosa, hace tal otra, y era como que uno tenía que decir las reglas. Acá en este caso le pasás datos, le pasás ejemplos, y Machine Learning empieza a detectar sus propias reglas, ¿no? Ahí está la potencia del aprendizaje automático, porque uno le va, por ejemplo, ingresando las nuevas ventas y los algoritmos empiezan a entender los nuevos patrones y empiezan a adaptarse más o menos solos, ¿no? Después, obviamente, el científico de datos tiene que estar ahí tuneando ese algoritmo y mirando y mejorándolo todo el tiempo, ¿no? Es parte del trabajo que se hace. Anticipar y predecir es como el gran uso que tiene en estos modelos de Machine Learning. También pueden servir para agrupar, ¿no? Imagínense que tenemos determinados tipos de clientes y agrupamos por comportamiento, no por edad, por sexo, por un montón de comportamientos, los terminamos agrupando. Ese es el otro gran uso. Y cuando hablamos de cómo incorporar estos proyectos, tenemos un framework, ¿no? Un framework que fuimos pensando nosotros de esta estructura para que se entienda la lógica. Lo primero es, bueno, la pregunta. Después, una vez que tiene una pregunta, uno para responder, no sé, cómo incrementar las ventas de este tipo de producto en este próximo Q, o por qué hay tanta devolución de un producto determinado en una zona geográfica. Esa pregunta, ese objetivo estratégico es lo primero, y después empezar a mirar cuáles son las fuentes de datos disponibles. Después se construye el algoritmo, el algoritmo es, por ejemplo, si queremos predecir cuántos productos vamos a vender a un nivel específico en una época determinada, ese valor de cuántos productos es el conocimiento nuevo que se genera, ¿no? El resultado del algoritmo es ese conocimiento. Y la puesta en producción es
Bueno, ¿cómo hago que la gente use esto? Porque es también súper importante. Que un área desarrolle este conocimiento y nadie lo use, es como lo mismo que no desarrollarlo. Y ponerlo en productivo implica, puede ser una API que uno envíe los datos y la API devuelva, la API es como una conexión que se programa, y la API devuelva ese conocimiento nuevo, o que aparezca en un tablero, o que aparezca en un Excel, ¿no? Eso es relativo a la organización, al problema, a cuánta gente lo va a consumir. Capaz que nos pasó de proyectos donde la gente que consume esa información tenía que estar en la calle, entonces tiene que ser una app para que el usuario lo pueda hacer rápido. O sea, depende del problema, no importa, se productiviza de la mejor forma. Eso es parte del análisis de qué hay que hacer, ¿no? Y el último punto de todo este framework es cómo accionamos esto, ¿no? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar en función al conocimiento nuevo? Esto es lo más importante, o sea, tratar de identificar, ok, listo, entendí cuánto voy a vender de esto, ahora qué hago. Ahí es donde los humanos aportan más valor, ¿no? Ahí es donde el equipo de la empresa es la que tiene que tomar la decisión, que de hecho ya hoy en general todos vienen tomando decisiones, nada más que ahora van a ser mucho más informadas. Eh, Como para hacer un paneo general, antes de meternos específicamente en el ejemplo del modelo de predicción de demanda, me gustaría contarles algunos otros casos que existen, por ejemplo, con un foco en vender más, que es como lo que hoy todo el mundo está tratando de hacer, por supuesto. Segmentaciones, que es esto que decíamos, en agrupar los clientes, por ejemplo, para entender más, agrupar los puntos de venta, agrupar las zonas geográficas, entender, digamos, quién es quién dentro de una organización o dentro de un ecosistema específico, es la segmentación. Motor de recomendación es esto de porque compraste tal cosa, te recomiendo tal otra, que esos son tipos de proyectos que funcionan muy bien. Esa recomendación es muy precisa y muchas veces las empresas no saben bien qué recomendarle, cuál es la siguiente mejor oferta para un cliente. Eso hace mucho dinero también. Optimización de precios es elegir a quién le doy descuento, a quién no le doy descuento, cosa que hacen, por ejemplo, muy bien las empresas tipo Despegar y otras. Apuntando a reducir costos, podemos decir que predecir la demanda es uno de los más importantes. Escon y crediticio, bueno, es hasta dónde le doy crédito a alguien que me compra. Eso no solamente lo usan los bancos, sino que lo usan, por ejemplo, empresas que tienen muchas filiales o muchas franquicias y les dan productos, hasta dónde les doy, ¿no? Es como entender esos límites. Fidelizar, que es también relacionado a, de alguna forma, vender más. Segmentar es uno, por eso, de los proyectos que se hace. Predecir el abandono es intentar predecir cuándo un cliente va a dejar de comprar, cuándo un usuario se va a salir de la web, cuándo un alumno va a abandonar la facultad, o sea, cuándo un colaborador de una empresa, un empleado de una empresa se vaya a ir. Valor de vida del cliente, valor del ciclo de vida es tratar de, cuando un cliente nuevo ingresa a la organización, intentar predecir cuánto dinero me va a dejar en el próximo año. Y eso son casos que funcionan muy bien y te sirve porque si uno entiende eso, sirve para cuáles son los clientes que quiero cuidar, cuáles son los clientes que quizás tengan que dejar ir. Esos son algunos modelos de Machine Learning. Y después siempre está la creatividad de las organizaciones que dicen, tengo este problema, entiendo que puedo hacer una predicción de esto. Si hay números, se puede intentar predecir, ¿no? Si hay números y datos suficientes. Datos suficientes, en general, mucha gente piensa que hay que tener Big Data y no. Se puede hacer a partir de un Excel con unas cuantas filas, se puede intentar predecir. Y a veces, depende del negocio, con 2 o 3 meses de historia también se puede intentar hacer algo. Vamos a hablar directamente de de predicción de la demanda, perdón, que es el caso que quiero traer con muy bajado a la tierra y con ejemplos. Predicción de la demanda, bueno, básicamente lo que hace es analiza el comportamiento, como decíamos antes, y variables de contexto para predecir qué va a pasar en el futuro, ¿no? La predicción de la demanda es uno de los casos que más se está usando en las grandes empresas del mundo para tener con una precisión, los algoritmos todos se equivocan, digamos, ¿no? Pero son algunos son muy útiles, ¿no? La mayoría son útiles, pero no son perfectos. Y además, el aprendizaje automático justamente lo que busca es esa flexibilidad de ir creciendo en precisión también con el tiempo. Por ejemplo, el gran punto es minimizar el stock y el faltante de producto. ¿Y para qué lo hacemos? Con foco en minimizar el desvío en las planificaciones, asegurar stock suficiente, tomar decisiones de descuentos, ¿no? Y promociones, acelerar el tiempo de análisis de cada producto o servicio, o sea, podés tener como mucha más data concreta y no tenés que estar imaginándote cosas. Definir el nivel de capacidad de atención, esto que decíamos antes. Si uno va a predecir cuántas averías va a haber en una empresa de, no sé, de energía, cuántas averías va a haber en la calle,
puedo preparar la flota para ese fin de semana, ¿no? ¿Y cómo predecís? Bueno, seguramente hay variables de historia de averías, variables climáticas que incidan, variables de cantidad de consumo por X cosas. O sea, así es como se determina un caso. ¿Y qué se espera? Reducir costos de inventario inmovilizado y aumentar las ventas a partir de promociones y descuentos, ¿no? O sea, como que estos tipos de proyectos tienen como dos partes. Una parte que es de optimización, poner de stock logístico, y otra parte que tiene el foco en lo comercial, ¿no? Y ambas, por supuesto, salen muy beneficiadas de esto. Algunas preguntas que se debería intentar responder, ¿no? Cuando se trabaja con esto. Por ejemplo, si tenemos puntos de venta, ¿no? Si tenemos sucursales de productos que vendemos cosas, ¿no? Este es un ejemplo, por supuesto. ¿Cuál es el horizonte de predicción? ¿Qué variables voy a utilizar para armar un escenario? ¿Qué decisiones vamos a potenciar, no? Son como, ok, listo, vamos a hacer una predicción. ¿Cuáles son las cosas que tengo que definir, no? Y acá puse algunos ejemplos, ¿no? Los productos históricos, productos nuevos quedan excluidos, ¿no? Esas son como las respuestas que uno debería esperar de parte de el que conoce el negocio y te tiene que decir, vamos por acá o vamos por acá. En resumen es, todo no se puede abarcar en un proyecto, por lo tanto hay que focalizar hacia dónde quiero ir. ¿Cuál es el horizonte? Bueno, predicciones mensuales con un horizonte de etcétera, ¿no? O sea, como que acá son las cosas que se necesiten responder. ¿Qué variables vamos a controlar? Promociones y descuentos, temperatura, por ejemplo. ¿Qué decisiones vamos a potenciar? Bueno, la idea, por ejemplo, en este caso es un ejemplo ficticio tomado de un caso medio real. La predicción, por ejemplo, es el input para el forecasting que va a ser el área de planeamiento, ¿no? O sea, toman esa predicción para después hacer un forecasting. ¿Y qué datos tenemos como alcance? Datos internos, por ejemplo, los que corresponden al cliente, y en este caso nosotros habíamos usado datos de nuestro Data Lake, que es datos de precio de metro cuadrado, de los censos, Google Maps, el servicio meteorológico, pero ahí es donde se define hacia dónde se quiere ir. Datos internos, por ejemplo, ¿cuáles son puntualmente? ¿No? Entonces, el cliente en rojo puede decir como ventas históricas a nivel mensual, maestro productos, promociones y descuentos, cantidad de días hábiles por mes, o sea, empieza a como bajar eso, en vez de decir datos internos de cliente nada más, empiezo a bajar cuáles son esos datos internos, ¿no? El alcance, bueno, lo más parte más técnica, qué tipo de cosas se van a usar, son definiciones que hay que tomar, son más del que desarrolle que del cliente, salvo que desarrolle el cliente, los lenguajes, cómo se van a parametrizar, parámetros, bueno, es como una definición de cuál es la manera de darle más información al algoritmo, ¿no? Cuando hablamos cuando hablamos de cómo vamos a poner en producción esto, bueno, acá hay preguntas más técnicas, ¿no? Cada cuánto tiempo vamos a hacer predicciones, ¿no? ¿Vamos a hacerlos mensual? ¿A qué nivel? ¿Cada cuánto vamos a reentrenar el modelo? ¿No? Depende de las ventas, por ejemplo, ¿no? O depende de cada industria. ¿En qué infraestructura? ¿Eso se corre en qué plataforma? ¿No? Son algunas preguntas disparadoras que seguramente ustedes van a tener otras cuando hagan un proyecto, pero solamente es un ejercicio para que ustedes visualicen qué hay que tener en cuenta cuando se hace un proyecto de esto. Una dinámica de trabajo podría ser, por ejemplo, bueno, primero diseño del modelo, ¿no? Donde se definen los lineamientos fundamentales, ¿no? Analizar la situación del momento también es importante, establecer cuál es el baseline, ¿no? Digamos, cómo están resolviéndolo hoy, qué resultados están teniendo. Eso sirve para entender hacia dónde hay que ir, ¿no? Cómo mejorar eso. Recopilar datos internos y externos. El segundo punto es justamente recopilar los datos, entenderlos, mirar en detalle cada variable, qué significa, entenderlos a profundidad, digamos, ¿no? Y acá está viendo, el segundo punto es ver la calidad, ver qué cosas tenés que excluir, si hay que excluir, digamos, ¿no? Ya el tercer punto es hacer el modelo de Machine Learning, ¿no? Análisis exploratorio, se llama el primer proceso, y después desarrollar el algoritmo, ¿no? Ahí es donde empezás a hacer predicciones y evaluar la precisión, ¿no? Es como hay una etapa en la que se evalúa todo el tiempo lo que está pasando. Y luego el último punto sería hacer un dashboard, hacer un tablero para que se vea ese análisis de resultados, ¿no? Disponibilizar la información de alguna forma, resultados del modelo y de la predicción en los dashboards que correspondan. Acá esto es lo de menos, puede ser Tableau, puede ser Power BI, cualquier herramienta sirve para mostrar información, hay un montón, hay algunas gratis incluso. Y después también lo que está bueno tener es
una tabla base, ¿no? Con toda la información para hacer lo que se quiere hacer, además de eso. Eso fue un poco sobre predicción de la demanda y les traje este bonus también para que vean que no solamente se pueden hacer predicciones, sino también lo que decíamos antes, estos modelos matemáticos de optimización, que también pueden ser interesantes para la industria. Y les traje medio basado en un ejemplo, un proyecto que hicimos para optimizar, bueno, para qué es un modelo matemático, optimizar una función objetivo, considerando restricciones del sistema, definiendo objetivos en términos de costo u otro indicador, ¿no? Esto es como distinto a la predicción, sino es, tengo un objetivo que tengo que mejorar, ¿cómo es un modelo matemático para cumplir con eso, ¿no? Y en este caso era un proyecto en refinerías en Argentina, que había como que establecer una necesidad de rediseño de la red, ¿no? Con una visión de seis años para adelante. Con esa información, nosotros lo que teníamos que determinar era ubicar estratégicamente los nodos de almacenamiento eh, y, por ejemplo, cuantificar los costos logísticos, incrementar el nivel de servicio, planificar la red logística en base al plan estratégico de la empresa. Y lo que se hace es tomar toda la información que existe y generar modelos matemáticos que permitan optimizar ese diseño de sistema, ¿no? Ese es como otro camino. Entonces quería contarle que no solamente se pueden hacer con técnicas de machine learning, inteligencia artificial, predicciones, sino que también se pueden hacer optimizaciones matemáticas. Y ya cerrando, me gustaría contarles algunos desafíos de adopción, ¿no? Que encontramos todo el tiempo trabajando hace ya 3 años, hicimos más de casi 40 proyectos de Machine Learning en un montón de empresas grandes y de todo tipo. Entonces, una pregunta que nos hacen siempre es, ¿cómo prepara la organización? Bueno, mejorar la madurez de datos es un punto, gestionar mejor la información, si tengo un data lake no lo tengo, a quién le doy permiso, a quién no le doy permiso, cómo entiendo el ciclo general de vida de todos los datos en la organización, ¿no? Y después cuestiones de privacidad y seguridad, por supuesto, es clave. De alguna forma, lo que estamos tratando de decir es, todo esto sirve para generar más confianza en los proyectos, ¿no? Y algunas recomendaciones, digamos, que son cosas que fuimos viendo, es, primero, alinear las prioridades, ¿no? En muchas empresas veo que los grupos de IT están liderando estas iniciativas y otras que las lideran las áreas de negocio, ¿no? Áreas de ventas, marketing, comercial. Necesitan datos para entender mejor su negocio y vender más y cumplir sus objetivos. Y IT está tratando de mantener todo formalizado y que funcione bien y nada se caiga, que es súper importante, pero muchas veces no sigue ese ritmo, ¿no? O tiene otras iniciativas, ¿no? El punto 1 es alinear eso. Desarrollar la confianza en el algoritmo está relacionado a lo anterior, ¿no? Buena calidad de datos, limpieza de datos, preparación de datos, hay un montón de herramientas para hacerlo rápido y bien a eso. Generar resultados, ¿no? Determinar los casos de alto valor que generen valor al negocio, que en general es valor económico, ¿no? Vender más, fidelizar clientes, optimizar un proceso, digamos, siempre hay otras cosas, pero en general viene por ahí. Medir el impacto es, una vez que el modelo está funcionando, ¿qué tal funcionó, no? ¿Realmente funciona bien así? ¿Podemos cambiarlo? ¿Podemos iterar? ¿Podemos hacer otro? Si haces un proyecto de 3, 4 meses, la verdad que es algo que está bueno hacer y 3, 4 meses es un plazo bastante considerable como para analizar resultados, ¿no? Mostrar valor del caso es que la organización entera conozca qué está pasando con esto, no solamente sea un tema de IT que quede ahí adentro, sino que también salga hacia toda la organización, ¿no? Para que todo el mundo entienda el poder de los datos. Incrementar cultura de experimentación, esto es lo que decíamos antes, los algoritmos nunca son perfectos, siempre pueden evolucionar, siempre pueden mejorar y en muchos de los proyectos, en la mayoría de los que hacemos, hay como 3 o 4 iteraciones, o sea, se va mejorando, iterando, volviendo a repetir cosas. Y eso tiene que ver con experimentar. Y volvemos al primer punto, que es el data literacy, la alfabetización en datos, como para comenzar a poner en la mesa estos temas, me parece clave. Bueno, hasta acá mi charla, espero que les haya servido y acá están los datos de contacto para cualquier duda que tengan. Muchas gracias.